En Italia tengo la gracia de vivir a 2 horas del santuario del Padre Pío de Pietrelcina y he podido visitarlo un par de veces. Siempre está lleno de gente y más lo estaba cuando el Padre Pío todavía vivía. ¿Saben cuál era el regalo que el Padre Pío daba a los políticos, científicos, jueces, doctores, conferencistas, intelectuales y famosos que lo visitaban? El rosario. Y era siempre recibido con gran alegría y les recomendaba que lo llevaran siempre consigo y que recitaran al menos 5 misterios del rosario por día. El padre Rafael, que lo acompañó muchos años, decía: el rosario de Nuestra Señora siempre lo lleva en la mano, donde quiera se encuentre. Lo dejaba solo por necesidad cuando debía dar un bocado en las comidas o para la celebración de la Santa Misa. Y el padre Tarcisio una vez le preguntó: Padre, ¿cuántos rosarios recita cada día a Nuestra Señora? Cuando las cosas no van mal, respondió el Padre Pío, 30 rosarios. Entonces el padre Tarcisio le preguntó: ¿pero de 5 o de 15 misterios el rosario? Y el Padre Pío le dijo: pero ¿quién hace de 5 misterios? De 15. O sea que el Padre Pío rezaba 90 rosarios de los que nosotros rezamos por día. ¿Saben ustedes cuál es la historia del rosario? Necesitó mucho tiempo para elaborarse como lo rezamos hoy en día. Desde el principio, antes de que existiese el rosario, el ser humano siempre necesitó, para rezar más oraciones que los dedos que tenía en la mano, hacerlo usando algunos objetos. Por ejemplo, sabemos que San Pablo el Ermitaño y Santa Clara de Asís usaban piedrecitas para sus oraciones. Luego la gente, cuando tenía que rezar muchas oraciones, cualquier oración, comenzó a usar cordones, haciéndoles nudos o atravesándoles piedrecitas o semillas y atando los extremos en forma circular. A eso se le llamó corona. Y como al principio se usaban estas coronas para recitar Padres Nuestros, se las llamó el Paternoster. Hacia el año 1100, cuando la gente todavía rezaba la primer parte del Ave María, no se había compuesto todavía la segunda, y los papas recomendaban a la gente cada vez más y más que rezasen el Ave María, entonces la gente comenzó a usar los paternosters, estas coronas, para rezar muchos Ave Marías. Por ejemplo, se sabe de una condesa llamada Ada que rezaba todos los días 60 Ave Marías. Cierta monja cistercense llamada Icta o Ida, fallecida en el 1226, acostumbraba a rezar 1000 Ave Marías al día, arrodillándose en cada Ave María. La bienaventurada Bienvenida Boiani, fallecida en 1291, iba más lejos todavía, rezaba cada día 1000 Ave Marías, los sábados, un día como hoy, rezaba 2000 y el día de la Anunciación 3000. En esa época la gente también rezaba los 150 salmos con mucho entusiasmo, así como hacían los monjes, también la gente, muchos de ellos rezaban los 150 salmos. Entonces, Santa Eulalia, en el siglo XII, para igualar el número de Ave Marías al de los salmos, solía recitar todos los días 150 Ave Marías, aunque los rezaba un poquito rápido.
Por eso un día se le apareció la Virgen y después de alabarla mucho por su devoción, le amonestó que fuese un poco más lenta durante esas oraciones. Entonces Santa Eulalia se limitó a rezar solo una tercera parte, o sea, 50 Ave Marías, pero con mayor atención y devoción. Por aquel mismo tiempo, el monje Alberto de Hennegau solía rezar también diariamente 150 Ave Marías. Las 100 primeras Ave Marías las hacía de rodillas y las últimas 50 postrado en tierra. La Beata María de Oigny rezaba todos los días los 150 salmos de pie y otras Ave Marías, 150 Ave Marías de rodillas, y muchos otros ejemplos así se podrían contar. Lo importante es que para el 1200 ya era común rezar 150 Ave Marías. Se le llamaba el Psalterium Marianum, el Salterio Mariano, o sea, los Salmos de María, 150. Pero si la gente rezaba solamente 50, se le llamaba el Rosarium Marianum, el Rosario. Y si rezaban 63, que eran los años que se creían que la Virgen había vivido aquí en la tierra, se le llamaba Corona de Santa María. Y los franciscanos difundieron mucho esta corona de las 63 Ave Marías. Esto en el 1200, pero todavía van a faltar 2 siglos para que se le unan los Padres Nuestros y la meditación de los misterios de la vida de Cristo, como hacemos nosotros. El primero que se conoce que introdujo los Padres Nuestros en el rosario fue un piadosísimo monje cartujo inglés, Enrique Egger, muerto en 1408. En una visión que él tuvo de María, recibió de ella la orden de decir un pater, luego 10 Ave Marías y así. Un pater, 10 Ave María, un pater, hasta completar los 15 Pater Noster y las 150 Ave Marías. Poco después, gracias a otro cartujo, muerto en el año 1461, se introdujo la meditación de los misterios, que mientras se rezase el Ave María, uno meditase en los misterios de la vida de Cristo. La gente se entusiasmó tanto con esto que llegaron hasta poner 150 misterios. Pero luego se redujo a principios de 1500, se redujo, por ser más práctico, a 15 misterios, ¿no? Los 5 misterios gozosos, los 5 dolorosos y los 5 gloriosos. Todavía 500 años más tarde, el Papa Juan Pablo II va a añadir los 5 misterios luminosos. Un gran apóstol, sabemos de un gran apóstol del Rosario, fue Santo Domingo y más modernamente San Luis María Grignion de Montfort. Esa es la historia del Rosario. Pero ¿para qué sirve? ¿Para qué lo rezamos? Doy 3 razones nada más. Muchos católicos, cuando uno los invita a rezar el rosario, piensan, es una pérdida de tiempo. Digámosle que sí, que rezar el rosario es una pérdida de tiempo. Es como cuando uno visita a un amigo, no lo hacemos para conseguir algo, como cuando sucede cuando uno va al dentista, quiero que me saquen un diente, o a la frutería a comprar frutas. La amistad es algo distinto. Uno visita al amigo por la misma amistad, por disfrutar de la compañía del amigo, para perder el tiempo con el amigo o con la amiga. Y el rosario debe ser lo mismo. No debemos rezarlo porque necesito algo, necesito un milagro, por puro interés, ¿no? Debemos principalmente rezar el rosario para perder el tiempo con Nuestra Señora y con su Hijo, para pasar un rato en buenísima compañía.
Segundo, rezamos el rosario para acudir a la escuela de María. ¿Cómo que a la escuela? ¿A mi edad? Sí. Allí queremos aprender a imitar a Jesús. ¿Y quién es mejor que ella para maestra? Ella fue la primera que lo contempló, desde el primer instante de su vida hasta su postrer suspiro en la cruz. Por eso, después de la adoración eucarística, el rosario es una de las cosas más transformadoras. Es una escuela que nos transforma. Los santos se han hecho tan sabios teólogos acudiendo a esta escuela y contemplando los misterios de Cristo con la guía de la Virgen. Así como los niños aprenden su lengua simplemente estando con su mamá, pasando tiempo con ella, dejando que se les pegue el modo de ser de ella. Así, cuando nosotros rezamos sencillamente los Paternoster, las Ave Marías, aprendemos a hablar como ella, a pensar como ella, a vivir como ella. El rosario es la lengua materna católica, que nos imprime un modo de vivir, de sentir y de pensar católicos. Y debemos ir todos los días a esta escuela, porque hay otra escuela, que es el mundo anticatólico, que con sus tentáculos tecnológicos nos está consumiendo cada vez más y más el tiempo, la mente, el corazón. Busca no formarnos, sino deformarnos. Se hace pasar por madre, pero es una hiena. Y a veces nos hace perder el tiempo en cosas que no son malas necesariamente. ¿Y cuántos perdemos muchísimo el tiempo mirando series, novelas, las redes sociales, los videojuegos, etcétera? Y por eso tenemos que aprender a escaparnos del control que ha logrado o quiere lograr ejercer sobre nosotros esta hiena. Y uno de los modos más efectivos para hacerlo es rezando el rosario. Y por eso es quizás que los papas de estos últimos tiempos lo han recomendado tanto. Y la misma Santísima Virgen en sus apariciones en Lourdes, en Fátima, lo han pedido tan insistentemente, porque son tiempos muy difíciles. Pero Dios nos ofrece un lugar donde huir, la escuela de María. Y último motivo para rezar el rosario, para regalarle una corona de rosas a Jesús y a María. El Papa León XIII, en una encíclica llamada Fidentem Piumque de 1896, exalta esta oración del rosario y dice así: esta oración fue denominada con el bello nombre de rosario, como para expresar el perfume de las rosas, nombre indicadísimo para aquella que es rosa mística del paraíso. Entonces, el rosario es para perder el tiempo con quien amamos, a la vez aprender en la escuela de María y para ocuparnos en tejer una corona de rosas para ella y para su divino Hijo. Por eso el rosario es como comenzar ya en la tierra el cielo. El rosario nos prepara para la próxima vida que tendremos en el cielo, acostumbrándonos a perder el tiempo, a estar en compañía de la Virgen, de Cristo, de los santos que allí nos esperan. Y eso va a ser más corto nuestro purgatorio, pues moriremos con un fuerte deseo de la vida eterna y no como morirán muchos otros católicos con el corazón apegado a las cosas de este mundo, ¿no? Y católicos que vienen a misa, que son buenos, pero están tan apegados a este mundo, ¿no? Entonces, con esto termino, recemos el rosario no por interés,
porque necesito una gracia, o por orgullo para sentirme yo muy católico, o por quedar bien ante mis amigos, contándoles que rezo muchos rosarios cada semana. No. Aunque es verdad que tenemos que pedirle muchas cosas a la Virgen, sin embargo, principalmente lo rezamos para gastar tiempo con ella, para que nuestro corazón aprenda a latir al ritmo de su inmaculado corazón y para comenzar ya el cielo en la tierra, trenzando las coronas más hermosas por puro amor. Amén.